eso, pero quiero resumir bastante. Quiero hablar sobre la gracia, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Este tema es bastante profundo, pero quiero hacer como un resumen de lo que es. Es bastante profundo porque podemos meter con esto la salvación, y por ahí dicen que si se pierde o no se pierde, y algunas personas que pues tienen una iglesia diferente, ¿verdad? Como los bautistas, presbiterianos y pues nosotros somos pentecostales. Amén. Y pues no hay nada mejor que estudiar la palabra de Dios. Así es. Porque la palabra de Dios se explica a sí misma, y bueno, lo que puede agarrar es sobre la soberanía de Dios. Quiero introducir primero con esto acerca de la salvación, de la manera que ellos piensan de que la salvación no se pierde. Pues básicamente dicen que la salvación no se pierde, pero están haciendo como diciendo como que el sacrificio de Cristo no se pierde, y a veces se malentiende, pero en realidad lo que quieren decir ellos es que el sacrificio que Dios hizo no se pierde por nadie. Porque si nosotros pecamos y nos vamos y nos descuidamos y nos vamos de Dios, y Dios tiene misericordia de nosotros y logramos regresar al camino, pues o sea, el sacrificio nunca se perdió. El sacrificio está ahí, el de Cristo, no el suyo, porque usted se fue al mundo, regresó, como ustedes dicen, golpeado, y vino a Cristo. Dios lo perdona. Dios lo perdona. Siempre y cuando Dios le permita en su soberanía regresar al redil. Amén. Porque lo que uno siembra, eso mismo cosecha. Entonces, es básicamente lo que ellos dicen. Como le digo, tenemos como un tipo de creemos en esta doctrina, ustedes en esta, pero en realidad lo que ellos están diciendo es que el sacrificio de Dios no se pierde. El sacrificio que hizo Cristo no se pierde. Ahora, nuestra alma tenemos que traerla todos los días a los pies de Cristo, porque si nosotros decimos que nosotros no nos podemos perder porque ya fuimos salvos, entonces no tenemos responsabilidad. Y eso es de lo que le quiero hablar, de la responsabilidad que tenemos como seres humanos de sujetarnos al camino de Cristo y de dar frutos. Porque no es simplemente como que acepto a Cristo en mis labios, pero no tengo frutos. Entonces es bien, hay que traerlo con la Biblia. Quiero explicarle un poco con la historia de el reinado de Ezequías, el rey Ezequías. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 19. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento porque le quiero introducir la historia rápidamente. Ezequías, el rey de Judá, como así se conoce, el rey de Judá, la nación de Cristo, ¿no? La nación de Dios, allá con Israel. Ustedes saben la historia de que Israel y Judá se dividieron. 9 reinos para Israel, que se llamó Samaria, y Judá, Benjamín, que se quedaron ahí, ¿verdad? Ezequías fue el rey de Judá. Ezequías hizo muchas cosas buenas para el Señor Dios Jehová, para el Señor Dios Todopoderoso. Hizo muchas cosas buenas. Un ejemplo de ellos fue que restableció el culto en el templo, ya que antes se quemaba incienso en los lugares altos, y por la ley que tenemos, la que Dios le dio a Moisés, le dijo que solamente adoraran en el templo. Entonces restableció el culto en el templo. La otra cosa, rompió la serpiente de bronce
En algún momento cuando venían el pueblo de Israel en el desierto, saliendo de Egipto, y iban para la tierra de Canaán, salieron de Egipto, se rebelaron contra Dios. Dios les mandó un castigo, que eran serpientes de fuego, los mordían y algunos morían. A Dios le dolió en su corazón y Dios decidió perdonarlos. Entonces le dijo a Moisés: hágase una serpiente de bronce y levántenla. Todo aquel que sea mordido, porque ellos empezaron a murmurar contra Moisés y hacían cosas malas, desobedecían completamente a Dios. Entonces Dios le dijo: todo aquel que haya pecado, que mire a la serpiente de bronce que vas a levantar, y de esa manera no va a morir. Entonces se hizo así. La serpiente de bronce se llevó y la pusieron ahí en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, y quemaban incienso en ella. O sea, el incienso que merece Dios, como en aquel tiempo usaban el arca del pacto o el arca de la alianza, el incienso que le tocaba a esa arca se la quemaban a la serpiente de bronce. Entonces Ezequías hizo algo bueno, porque Ezequías rompió la serpiente de bronce, la hizo pedazos y se evitó la idolatría. Porque Dios no quiere que adoremos a las creaciones, ni ángeles, ni serafines, ni querubines, ni a la Madre de Cristo. Dios quiere que lo adoremos a Él, porque Él es el merecedor de todo esto. Okay. Entonces rompió la serpiente de bronce, quitó los lugares altos, porque no querían adorar en el templo. Adoraban otros dioses. Todo ese paganismo se les pegó en el camino y ellos lo llevaban dentro de ellos. Querían ver imágenes y adorarlas, y lo hacían. Y entonces mezclaron todo, ¿verdad? Todo se mezcló, las cosas buenas de Dios con el paganismo, y de esa manera lo hacían mal. Porque las cosas de Dios son santas y sagradas y puras, y son apartadas del paganismo. Nosotros no adoramos a Dios como esas personas adoraban a Istar o a otros dioses, o a Moloch, por ejemplo, que eran dioses malos, que exigían sacrificios humanos. Nuestro Dios no exige sacrificios humanos, exige obediencia a Él. Entonces, como se había mezclado todo eso, Él quitó todos los lugares altos. La otra cosa que hizo, celebró la Pascua. No se había podido celebrar la Pascua en todo ese tiempo, y Él la celebró. Entonces hizo estas cosas que le dieron un renombre: Ezequías, el rey, que no hubo otro como él, ni antes ni después. Él era único y era especial para Dios. Así que una mañana se levantó el rey de Asiria, Sennacherib, e intentó invadir el reinado de Judá y empezó a amenazar a Ezequías. Él les decía con palabras: ¿en quién confían? ¿Quién es ese tu Dios que te va a salvar de mi mano? Mira cómo tengo a los pueblos de aquí cerca. El rey de Asiria, Sennacherib, le decía eso por mensajeros a Ezequías. Le decía: mira cómo tengo a los pueblos humillados ante mí, porque yo soy rey. Y eso le decía Sennacherib. Y Ezequías pues consultó a Dios, y le respondió Dios a través de los profetas, y le dijo esto. Vamos a leerlo, 2 Reyes capítulo 19, versículo 32 al 37. Wow. Le voy a leer desde el 24. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esa tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, al Rabsaces: te rogamos que hables con tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá,
a oídos del pueblo que está sobre el muro. Estoy leyendo Reyes capítulo, Segunda Reyes capítulo 18, versículo 26. Sí. Entonces dijo Eliaquim, y el Rabsés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuesto a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd palabra del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Bueno, vemos cómo este rey Senaquerib empezó a insultar las cosas de Dios, y si leemos más abajo, empezó a blasfemar el nombre de Dios y empezó a hacer tantas cosas con el nombre de Dios. Pero Judá fue librado por la mano de Dios. Aleluya. Ahora les voy a leer el 19, capítulo 32. Esto es lo que respondió Dios a Ezequías por medio de los profetas. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche, escuche bien, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, y Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Arad, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Sus propios hijos lo mataron, pero esto fue la venganza de Dios contra ellos. Este hombre que se levantó con una boca muy grande y diciendo: yo hago hazañas, he hecho esto, he hecho lo otro, insultó a nuestro Dios, insultó a Dios Todopoderoso, y le dijo a Ezequías: nadie, ni tu Dios te va a librar de mis manos. Y eso fue lo que le pasó. El ángel de Jehová se levantó y mató a 185,000 soldados asirios en su campamento. Hermanos, no nos podemos extrañar de que el ángel de Jehová haya hecho eso. Acuérdense que estas personas, bueno, en aquel tiempo se permitió los genocidios por Dios, ordenados por Dios, o sea, matanza de mucha gente, desde gente adulta hasta bebés de pecho, y todo tipo de ser vivo que había en esa tierra se permitía por la mano de Dios y era ordenado por la mano de Dios. Una de las razones de eso era porque ellos eran malos y perversos delante de Dios. Y las generaciones que venían eran más perversas y más malas. Ellos no se amaban, hermanos. Ellos no se querían. No podemos nosotros contar, bueno, en este tiempo nosotros oramos por la gente que es perversa, que es mala, que Dios tenga misericordia de ellos, que por favor alumbre su luz sobre ellos. Pero en aquel tiempo ellos no tenían la gracia de Dios. Así que el punto principal, cómo erradicar el pecado desde raíz, era hiriéndolos, matándolos. Ese era el punto, lo más principal que Dios ordenaba. Así que Dios ordenó al ángel, ¿verdad? Se levantó en el campamento y mató a 185,000. Esa fue la venganza de Dios. Porque no puede alguien, un humano, venir y decirle a Dios que Él está por debajo de ese ser humano. Nadie puede. Dios es soberano. Dios tiene el control.
Dios es poderoso. No hay ser humano más grande que Dios. Jamás. Ni hoy, ni mañana, ni antes, ni ninguno. No hay nada más grande que el Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo y que por gracia de Él mismo estamos aquí sentados. No hay nadie más grande. Así que se levantó el ángel, mató a estas personas y después los propios hijos del rey Sennacherib de Asiria lo mataron a espada. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y Dios puede hacer y deshacer. Él es soberano, grande. Así que esa es la soberanía de Dios. Nadie puede decirle a Dios qué hacer. Nadie puede decirle a Dios, quiero que hagas esto, que hagas esto. Nosotros cuando intercedemos por algo, lo pedimos con humillación y nos humillamos ante Él. Cuando queremos que alguien sea sanado de alguna enfermedad, le pedimos y le podemos llorar, porque de esa manera es humillación y de esa manera Dios puede contestar nuestra oración y puede cumplir nuestra necesidad. Al rey Ezequías le permitió vivir más años. Dios se lo permitió, Dios se lo dio, pero porque se humilló. Entonces, la manera de la que podemos conseguir una necesidad de Dios, que Él nos ayude con nuestra necesidad, es humillándonos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la responsabilidad del hombre. Ya hablamos acerca del poder de Dios, que Dios quita y da vida, pone. Él es el creador del cielo y de la tierra. Ahora quiero hablar sobre la responsabilidad del hombre. Voy a tomar el mismo ejemplo de Ezequías y quiero hablar, Segunda de Crónicas, capítulo 30. Gracias, Dios. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Escuche con atención. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pregón por todo Israel desde Beersheba hasta Dan, para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Lo que podemos ver es un ejemplo de lo que es la responsabilidad del hombre. No se había podido celebrar la Pascua porque algunos sacerdotes no estaban santificados. Podemos ver la responsabilidad del hombre, porque Dios ordenó que la Pascua se iba a comer en su tiempo definido, pero ellos no la habían podido celebrar por falta de hombres santificados. Entonces vemos la responsabilidad. Y la otra cosa que dice es que determinaron enviar y pregonar que se iba a celebrar esta Pascua. Entonces esa es la responsabilidad del hombre. Así como nosotros en estos días tenemos la responsabilidad, una vez que ya fuimos llamados y que estamos en el Evangelio, tenemos la responsabilidad de guardarnos para Dios. Así es. Porque como le digo, el tema acerca de la salvación, hay muchas personas que han tergiversado completamente ese tema, de que una vez que tú fuiste salvo, no puedes volver atrás. Lo que es importante es cuidarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el mañana. Dios sabe el mañana. Pero lo que podemos hacer es orar, pedirle, humillarnos, decirle que nos ayude, que nos guarde, que se haga su voluntad con nosotros.
pero que estemos a sus pies. De esa manera podemos cuidar nuestro privilegio de que somos de Cristo. Amén. Ahora, si nosotros pecamos voluntariamente y hacemos las cosas malas, que a Dios no le agrada, no somos de Dios. No somos de Dios. Así es. Si nosotros vamos y deshacemos sin ningún remordimiento, no tenemos a Dios. Porque todo el que conoce a Dios ha nacido de nuevo y no quiere hacer lo malo. Así es. Ahora nosotros queremos hacer lo bueno, y aunque nos cueste a veces hacer lo bueno y actuar con justicia y ser buenos, por decirlo así, queremos hacerlo para agradar a Cristo. Amén. Ya no nos agradamos a nosotros. Amén. Así que pues esa es la cuestión de que si somos salvos o se pierde la salvación, lo que debemos hacer es enfocarnos en nosotros mismos, en nuestro ser. Si somos a la altura de Cristo, si ya estamos a la altura de Cristo, si nos estamos comportando con justicia, con amor, como Cristo lo manda, si somos la mitad por lo menos de lo que es Cristo. Cada mañana que uno se levanta, lo primero que uno tiene que hacer es darle gracias a Dios. Y te puedes medir, ¿eres justo como Cristo? No, no lo eres. Ok, hay que orarle y hay que pedirle que tenga misericordia de ti, que te pueda ayudar, que tu día le pertenece a Él, que esta fe que Él te dio vive contigo. Así que mientras caminas por la tierra, mientras haces tus deberes, quehaceres, lo que hagas, siempre teniendo en cuenta que somos de Cristo. Y de esa manera no nos iremos al mundo. Ahora les quiero hablar acerca de más de la soberanía de Dios. Job capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Job capítulo 1, versículo 6. Les voy a presentar al Dios Todopoderoso otra vez. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le dio permiso, le autorizó. Básicamente le dijo: sí, está bien, ve, puedes hacerlo. Quita todo lo que tiene, pero no toques su vida. Y así lo hizo Satanás. Y si vemos más adelante, Job no negó a Dios, aunque le quitó todo, humanamente hablando, posesiones, bienes, hijos, todo, no negó a Dios. Satanás regresó y volvió a pedirle a Dios que quería tocar el cuerpo de Job, y le dijo: Dios, está bien, ve. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Aleluya. El enemigo con el que luchamos día a día no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Nada. Y nada es nada.
Por eso nosotros tenemos que vivir confiados en Dios, Amén. en Él. Hermanos, yo no le tengo miedo a la brujería. No sé si existe, no sé, no lo sé. Tal vez si hacen o no hacen, pero no le tengo miedo en absoluto. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Yo sé que si un día me pasa algo, es porque Dios así lo autorizó. Y voy a decir, porque mi Dios es grande y ha permitido esto, es por eso que ha sucedido. Nadie tiene más poder que Dios. Nadie. No debemos de vivir ni atemorizados por nada, ni por espíritus malignos, ni por demonios, ni por el mismo diablo, ni por el presidente, ni por cualquier persona, por nadie. Aleluya. Estamos bajo la cobertura de Dios. Y si Dios tenía una cerca para Job, Dios tiene una cerca para cada uno de nosotros. Amén. No nos Amén. puede Aleluya. tocar sin que antes pueda consultar a Dios. Aleluya. No puede el diablo venir y matar a una persona sin que antes le consulte a Dios. No puede el diablo venir y ponerle una enfermedad a usted sin que antes se ha consultado a Dios. No puede hacer nada. Amén. Gloria a Está Dios. como decimos en nuestro país, está amarrado de manos. No puede hacer absolutamente nada. Todo le fue quitado por Dios. Todo, absolutamente todo. No puede hacer nada. Estamos cubiertos por el Dios Amén. Todopoderoso. Aleluya. Y así, como vengó Dios a Ezequías, en estos tiempos pasa igual. Dios está con nosotros, nada nos puede dañar, nada. Una vez Jesucristo dijo, en sus manos tomarán serpientes y escorpiones y no les harán daño, refiriéndose al maligno. Nada nos puede dañar si Dios no se lo permite. Así que, hermanos, ni siquiera se puede enfermar si Dios no lo permite. Y cuando se enferme fue porque Dios así lo permitió. Y hay que adorarlo. Y hay que decirle, estoy enfermo, pero es porque Dios lo permitió. Algo quiere mostrarme, algo quiere conmigo y quiere que yo sea fiel tal vez. Así que hay que serle fiel. Aleluya. La soberanía de Dios actuando. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 15 que Él es la imagen del Dios invisible y que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Amén. Por Él y para Él, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo ha sido creado por Él. Amén. Aleluya. Así es. Nada le pertenece al enemigo, hermanos. Amén. Así que no podemos vivir nosotros con miedo de que nos vayan a hacer algo, de que nos vaya a tocar algo, no. Estamos confiados en Dios y estamos cercados. Y vuelvo y le repito, cuando pase algo que usted no quería, es porque Dios así lo permitió. Así que olvídese del asunto de las cosas que le pueden hacer daño, como personas envidiándolo, de que personas no lo quieren. No, olvídese del asunto, estamos con Dios. Amén. Aquí no importa la opinión de otra persona, si esta persona no me quiere, si esta persona me desea el mal, no me importa, estoy con Dios. Amén. Así debemos de vivir, con esa fe. Esa es la fe que nos dio el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz y resucitó. Esa fe nos dio, esa salvación nos ha dado. Y no podemos andar por ahí con miedo porque nos van a hacer algo. No, no pasa nada. Dios tiene todo en control. Amén. Todo. Aleluya. Así es. Así que no puede hacer nada el enemigo sin antes consultar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero leerles en 1 de Juan capítulo 2 versículo 17. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchen, voy a volver a hablar acerca de la responsabilidad del hombre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué pasa con los que no hacen la voluntad de Dios?
La soberanía de Dios en nuestra vida llega hasta cierto punto. Aunque Él lo puede controlar todo. Y esto es lo más difícil de explicarles, porque aún las personas más preparadas en el Evangelio no pueden saber tanto de qué tanto abarca la soberanía de Dios y tu voluntad. Siempre trabajan las dos cosas. He escuchado algunas cosas sobre esto de buenos maestros que son buscadores de Dios, que oran mucho, que leen mucho la Biblia, que son humildes, que son bien pasivos, que son personas que aman a Dios con todo su corazón y aún así no pueden saber a profundidad o el 100% sobre cuánto llega la soberanía de Dios y nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Dios no te va a obligar a seguirlo, pero Él es soberano, Él puede hacer todo. Dios no puede obligarte a que tú ores 3 horas. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él no te va a obligar. Si tú lo quieres buscar, tú lo vas a buscar por tu voluntad. Así que escuche lo que dice aquí. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si hacemos la voluntad de Dios, permanecemos para siempre, pero es nuestra voluntad. Dios no nos obliga a seguirlo, así como tampoco obligó a Adán y a Eva a permanecer en el jardín del Edén. Aunque lo tenían todo, ellos decidieron pecar y ellos decidieron que Dios no tuviera nada que ver con ellos. Ellos mismos decidieron eso. Así que nosotros también tenemos el deber, una vez que ya fuimos salvados por su voluntad y que estamos aquí, tenemos el deber de buscar dar buenos frutos, de permanecer en Él, porque el que no permanece no es de Él. Así es. Gloria a Dios. Con Dios tenemos todas las de ganar, con Dios tenemos todo, con Dios estamos seguros. En el mundo, yo no sé si la soberanía de Dios te va a cuidar. Si tú te vas al mundo y quieres pecar y quieres hacer lo malo, tus propias consecuencias te van a alcanzar. Y Dios es muy justo. Y las palabras que se han escrito ahí de que eso que siembras, eso mismo cosechas, eso mismo te va a alcanzar. Y Dios es soberano. Así que si antes anduvimos perdidos en el pecado y un día practicamos eso, olvidémonos de eso y pidamos perdón a Dios para que Él nos ayude y esas consecuencias malas no puedan alcanzarnos. Tal vez el Señor en su voluntad grande y en su soberanía permita que vivamos bien y en paz como si no hubiese pasado. Así que la soberanía de Dios y nuestra voluntad. Quiero leerles algo más. El mundo está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Escuche con atención. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién nos guarda? Dios. Y el maligno no nos toca. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo y no practicamos el pecado. Aleluya. Ahora escuche esto con mucha atención. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora vuelve a decir: hijitos, guardaos de los ídolos. Y el que no se guarda, tenemos una voluntad propia nosotros para seguir a Dios o para no seguir a Dios. Amén. El mundo entero está bajo el maligno, pero
a nosotros por gracia divina y misericordia, y que debemos de vivir arrodillados y humillados porque Él nos alcanzó de donde andábamos. Amén, amén. Nos ha dado conocimiento, nos ha dado esta fe verdadera. En esta tenemos que mantenernos, en esta. Así el maligno no nos tocará. Y si no practicamos el pecado y nacimos de nuevo, entonces Dios nos aguarda. Aunque el mundo entero se esté consumiendo y el maligno los esté consumiendo, a nosotros Dios nos guarda. Amén. Aleluya. Dios nos Gloria a guarda. Dios es soberano y tiene Amén. poder. Por eso, aunque el mundo entero esté debajo del maligno, Dios tiene más poder. Aleluya. Dios tiene más poder. Amén. Y nos guarda. Gloria a Y Dios. bendito sea por esa gracia que nos dio. Amén. Porque un día nos alumbró y un día estábamos perdidos, mal. Y practicábamos el pecado y hacíamos cosas mal. Y estábamos afuera. Pero un día nos alcanzó. Amén. Un Gloria día. a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por eso. Aleluya. Así que, hermanos, nos tenemos que humillar. Nuestro corazón entero tiene que ser de gratitud para Él. Amén. Nos tenemos que humillar. Así es. Tenemos que darle gracias porque, hermanos, un día estábamos mal y hoy estamos bien. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria Un a día Dios. estábamos tan mal y hoy estamos tan, pero tan bien. Gloria a Dios. Contamos con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Gloria a Dios. Ahora, quiero leerle otra donde habla acerca de nuestra voluntad, la culpabilidad de los hombres. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Aleluya. Capítulo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18, perdón. Escuche, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién la detiene? Los hombres. Y la detienen con injusticia. Es una voluntad propia. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, y se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y si seguimos leyendo, seguimos encontrando la culpabilidad del hombre. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tenemos voluntad. La soberanía de Dios es grande, pero también tenemos voluntad. Y Él nos permite, nos da permiso que hagamos y que podamos hacer. Así que cuando el rey David amaba tanto a Dios, era porque él había escogido amar a Dios. Saúl no amó con todo su corazón a Dios. Por eso terminó mal. Y hay muchos reyes que decidieron no amar con todo su corazón a Dios, sobre todo los reyes de Israel, no de Judá, de Israel, Samaria pues. Ellos terminaron mal. ¿Por qué? Porque decidieron no amar a Dios. ¿Qué pasó con los reyes que sí amaron a Dios? Dios los cuidaba, les daba la victoria, estaban bien, su familia vivía bien. Cuando fallaban, Dios los perdonaba. Porque el camino en el que andamos, pues obviamente no somos perfectos. Pero nuestra voluntad cuenta de querer seguir Amén. a Dios. Amén. Entonces, le leí esto de la culpabilidad del hombre,
para hacernos entender que también tenemos una responsabilidad en el cristianismo. Responsabilidad. Aunque la soberanía de Dios sea grande, 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 nosotros tenemos responsabilidad en el cristianismo. Amén. Voy a leerles dos más, dijo el hermano. La fe que vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 al 5. Este es uno de los más importantes, tome bastante de esto. Versículo 5 del 1 al 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Otra vez, hermanos, nuestra decisión. Si queremos vencer al mundo, si queremos olvidarnos del mundo, tenemos que confiar en Dios. Él nos puede ayudar. Amén. Porque Él es soberano y preparó todo este mundo para nosotros de antemano, y es poderoso y puede hacer y deshacer, pero también nos dio nuestra voluntad para seguirle y para estar con Él, si es que de verdad lo amamos. Tomemos ejemplo de los reyes. Como les dije, algunos amaron a Dios, otros no lo amaron tanto y otros no lo amaron. Seamos personas de los que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya. Y ya que Dios nos dio por gracia este conocimiento que es nuestra fe, que ahora estamos salvados por Él, permanezcamos aquí salvados. Aleluya. Y no queramos irnos al mundo. Amén. Hermanos, en el mundo no hay nada bueno. No hay nada bueno. El propio pecado los va a alcanzar. Su propio pecado los va a alcanzar y les va a hacer pagar con mal. En Dios estamos seguros. Aleluya. Es un poco difícil de explicar más todavía a profundidad. Es un poco difícil, pero hermanos, creemos en el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Jesucristo nos lavó con su sangre. Ahora su Espíritu Santo nos guía. Apoyémonos de Él, Amén. de salir adelante Gloria a y de Dios. vencer al mundo con sus deseos y sus pasiones. Que ya no andemos como ellos, y que si a veces querramos hacer las cosas que ellos hacen, pedirle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, que nos ayude a quitar esos deseos pecaminosos. Amén. Que seamos solamente para Él. Amén. Que nuestra vida esté solamente sujetada, anclada solamente a Él. Glorioso Jesús. Solamente a Él. Amén. Así que traía otro, solo se los voy a leer. Efesios capítulo 2 versículo 10 habla que las obras que Dios preparó de antemano para que todos nosotros anduviésemos en ella. Su gracia, su poder, su misericordia. Hermanos, andemos en este mundo conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Y que nuestra voluntad sea para Él. Solamente así venceremos. Hermanos, que Dios les bendiga. Solamente les quiero recordar que oremos en las mañanas, en las tardes, y recordemos dar frutos, que demos frutos, que seamos diferentes personas de lo que un día antes fuimos. Así que echémosle ganas y acordémonos que Dios nos dio esta voluntad para que nosotros decidamos amarlo o no amarlo. Amemos a Dios porque Él nos ama demasiado. Que Dios les bendiga. Amén.